Muy buenas jóvenes. Me alegra de saludarles. Estamos ahora ya para iniciar la segunda unidad y el tema de la segunda unidad es el conocimiento. Y sobre ello quiero decir unas palabras introductorias porque a estas alturas ustedes ya han emprendido la lectura precisamente conociendo sobre cómo se aborda este tema desde Platón y desde Aristóteles. La teoría del conocimiento es una de las ramas importantes de la filosofía. Eh, Aunque su estudio en la actualidad haya estado muy eclipsado un poco, también es cierto que ha habido últimamente mayor interés en los estudios epistemológicos, o sea, lo que tiene que ver con la reflexión sobre el conocimiento científico. ¿De dónde se origina la teoría del conocimiento, la nociología? Eh, pues ya a temprana edad de la filosofía se encuentran preocupaciones focalizadas, primero en lo que supuso el abordaje de la realidad. Cuando los primeros filósofos se empiezan a abordar la realidad, se dan cuenta que la realidad se presenta como en dos caras: la aparente, que es la que cambia, la que va cambiando y es la que es captada por nuestros sentidos, y la otra que es eh, la real, la esencial, que es la que está detrás de las cosas y que solo se puede descubrir utilizando la razón. Eh, en el periodo eh, sistemático que ustedes ya abordaron de Platón y Aristóteles, estos filósofos dedicaron especial interés al problema del conocimiento porque querían superar las dudas, las relatividades que habían dejado en la Grecia de aquel entonces los escépticos. Tal vez si recuerdan de la primera unidad, recuerdan que hubo un movimiento de escepticismo, otro de cinismo, de los cínicos. Bueno, pues estas tendencias filosóficas habían dejado muchas dudas y Platón y Aristóteles quisieron disenimarlas. En la Edad Media, los trabajos sobre el tema nociológico se concentran sobre todo en en el problema que es conocido en filosofía como el problema de los universales. Eh, Aunque por influencia de la época, de esa época medieval, muchos de estos problemas estuvieron relacionados con el tema religioso. La pugna más, digamos, más reiterativa de la época medieval en torno a este tema es la pugna entre fe y razón. Fe, lo religioso; razón, lo intelectual o filosófico. ¿Cuál de ellas sirve a quién? ¿A cuál? Ya en la modernidad solo es a partir de John Locke que nosotros nos damos cuenta de que empieza a generarse la teoría del conocimiento como una disciplina eh, que se estudia de forma independiente. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, por los escritos, sobre todo, digamos, por el escrito llamado Ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, este inglés. En este libro, el autor se refiere o intenta dar respuesta a las preguntas de cómo se origina, cuál es la esencia y cuál es la certeza del conocimiento. Posterior a Locke, se acrecienta el interés puesto en otros filósofos sobre el tema de la nociología
y destacan filósofos como Berkeley en el libro Tratado de los Principios del Conocimiento Humano y también en el diálogo entre Gilas y Filonus. Y también destaca Hume con el libro Tratado de la Naturaleza Humana. Interés que se manifiesta sobre todo en Europa continental. En esa cola de filósofos va Leibniz, este filósofo que escribió los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Y luego Kant, el más destacado de los filósofos europeos y alemanes, quizá junto con Hegel y Marx, no podríamos dejarlo atrás. Pero Kant, digamos, que escribe su crítica a la razón pura o crítica de la razón pura. Muchos filósofos contemporáneos, es decir, de los últimos siglos, también enfocaron su interés en el tema de la teoría del conocimiento o nociología. Para citar nombres: Cassirer, Cohen, Husserl, Harman, Bergson, Dilthey, Ortega y Gasset, etc. Y este siglo que pasamos, será recordado de manera extraordinaria por el desarrollo de las investigaciones y experimentaciones en diferentes campos científicos y también por la vasta y la variada aplicación de formas tecnológicas del conocimiento humano y la abundante reflexión epistemológica alrededor de ello. Esto nos abre entonces al tema de lleno de la nociología o teoría del conocimiento. Toda teoría está vinculada con otra materia o con otras teorías, con otras preocupaciones. La nociología tiene vinculación con la psicología, con la lógica, con la ontología y con la metodología. Con la psicología se vincula porque surge el conocimiento, la preocupación de analizar cómo surge el conocimiento en el sujeto tomado como individuo. Y ahí se emprenden diversos grados de evolución de la psiquis humana. Se emprende el estudio de diversos grados de evolución de la psiquis humana y del proceso que lleva ese conocimiento y el enlace que tiene con otros hechos de la conciencia. Pero donde se queda corta la psicología es que a la psicología no se interesa nunca por el tema general de la verdad del conocimiento. Con la lógica, la nociología se vincula también porque se interesa la lógica en la coherencia del pensar, la coherencia que tenemos nosotros al pensar, al razonar, la inferencia correcta que hacemos, la forma de relacionar los conceptos unos con otros, de tal manera que no incurramos en contradicciones cuando nos expresamos, cuando razonamos, cuando lucubramos. La teoría del conocimiento necesita entonces de la lógica, pero el objetivo específico no debe confundirse con ella, ya que la teoría del conocimiento se ocupa de la constitución de los conocimientos verdaderos. Con la otra ciencia con la que se vincula la teoría del conocimiento es con la ontología o teoría sobre el tratado del ser. La ontología tampoco agota la problemática de la teoría del conocimiento porque se refiere al ser, la ontología se refiere al ser en general y sus diversas esferas, pero no aborda el otro polo de la relación cognoscitiva que es el sujeto. Y por último con la metodología, porque están entrelazados los caminos del conocer, cómo se conoce, y las respuestas son diversas, pues en tanto que se explican cómo se conoce, se abren veredas, se abren caminos, se abren métodos. La palabra método significa precisamente eso: caminos, veredas, indagaciones. Y algunos métodos son de alcance general, otros son más específicos, diseñados para determinadas ciencias. Todos ellos ciertamente poseen procedimientos que les son propios y que se conocen como técnicas.
Para terminar esta introducción, solamente decir que necesitamos como ver la riqueza de la nociología, porque el conocimiento implica siempre una relación entre un objeto y un sujeto, mejor dicho al revés, entre un sujeto y un objeto. El sujeto tiene como finalidad conocer al objeto. Y esto, digamos, ya presenta una direccionalidad, porque ahí empiezan a aparecer las preguntas correspondientes a la temática de cuál es la posibilidad real del conocer. Es decir, está claro que el sujeto se interesa en el objeto y que quiere conocerlo, pero ¿cuál es la posibilidad del conocimiento que hay ahí? Eso ya abre un gran campo dentro de la nociología. Otro gran campo es el tema del origen del conocimiento. Es un problema que se refiere a la fuente de dónde derivan los conocimientos. El ser humano dispone de facultades para aprender objetos. Por eso cabe preguntarse si cuando aprehende objetos lo hace solo con la razón o solo con la experiencia. Es decir, ¿qué es la facultad que entra más de lleno en el conocimiento? ¿La experimentación o el razonamiento? Ahí se abren otras preguntas sobre el origen del conocimiento. Un tercer campo es la reflexión nociológica en torno a que se interroga si es realmente solamente, si es meramente solamente receptiva o si bien es crítica, si es activa o es espontánea, lo cual esto da origen al tema de la naturaleza o esencia del conocimiento. Grandes corrientes filosóficas se han interesado en este tema, como lo son el idealismo, el realismo y el fenomenalismo. Un cuarto segmento de la nociología o campo de estudio es la teoría del conocimiento, que se refiere al tema enfocado sobre la verdad. Y en este tema se analizan o se intentan analizar los criterios para la obtención de conocimientos verdaderos. ¿Cuál es el criterio que me dice a mí que yo tengo la verdad? Si es una necesidad solamente lógica, si es la evidencia, si es la experiencia, si es la práctica, si es el asentir universal, es decir, que todos decimos sí, estamos claros que el agua es así, etc. Algunas de las corrientes filosóficas que han puesto interés en este tema son las denominadas el realismo, ¿verdad? Que entiende el realismo, entiende a la verdad como correspondencia entre el pensamiento y los objetos. El idealismo también se ha interesado y para ellos la verdad principalmente es entendida como coherencia lógica, y también el pragmatismo, en cuyo contexto la verdad es entendida como utilidad. Lo verdadero es lo útil. Por último, los límites del conocimiento. Este es un tema nuevo, digamos, en el sentido de que trata de analizarse si los límites van retrocediendo a medida que el ser humano va realizando nuevos descubrimientos, o si más bien existen límites que no tienen frontera, que que no se pueden traspasar, ya sea porque el sujeto tiene una limitación o por el contrario, a causa del objeto que es inconocible. Pónganse a pensar ustedes en el universo. Nuestra limitación es, nuestra posibilidad es corta, el universo es inmenso. Por ahí van los límites del conocimiento. Entonces, en esta unidad, jóvenes, vamos a intentar abordar de diferente manera, o van a estar de diferente forma, digamos, presentes estos elementos, estos matices que he tratado de adelantarles ahora. Adelantarles cuando ustedes ya se han adelantado a las lecturas de las que les he dejado y a los videos que les pedí que vieran. Entonces les espero, jóvenes, con entusiasmo como siempre,
con sus reflexiones. Sería interesante, es necesario que lleguen con reflexiones y con preguntas y también con alguna respuesta, porque si tengo una pregunta, alguna respuesta ya emití y puedo estar en capacidad de razonar. Les espero pues jóvenes en la clase que tendremos. Hasta luego.